Bueno, vamos en el vídeo 3 a ver el siguiente MoGraph que tenemos en la lista. Es el Fracture. Este modificador básicamente lo que hace es partir un objeto por las aristas para luego poder con otros elementos poder jugar con él. Para ello vamos a hacer un ejercicio muy rápido que sería, por ejemplo, hacer una esfera. Ya os digo que daría igual cualquier tipo de elemento. Simplemente que lo que vamos a hacer ahora es dividirlo para ver exactamente las líneas que trae. Vamos a ponerlo en... Vamos a ponerlo por lo menos un rato en modo wireframe para que veáis exactamente cómo trabaja, para que lo entendáis mejor. El Fracture lo que hace es dividir la geometría por las aristas. Para ello necesitamos que esta primitiva sea editable poly, con lo que vamos a hacer clic en este icono de aquí que transforma cualquier objeto en editable. Ya podemos seleccionar cualquier tipo de elementos, vértices, aristas o caras. En este caso vamos a seleccionar las aristas. Para seleccionarlas todas podemos hacerlo de varias maneras. Yo os aconsejo en este caso que hagamos simplemente control A para seleccionarlas todas y no haya error, porque el seleccionar 4D a veces es un poco caprichoso, y si yo por ejemplo hago una selección rectangular y quiero seleccionarlas todas, si no tengo activado aquí que seleccione los elementos que están, aunque no estén visibles, y que sea durante la selección, a veces nos puede ocurrir pues esto. O sea, la sensación de que lo tenemos todo seleccionado y no lo tenemos todo seleccionado. Ahora, por ejemplo, como ya he puesto que esto que lo he desactivado, la casilla de que solo seleccione los elementos visibles, pues sí que habrá seleccionado todo. Pero bueno, en este caso, si quisiéramos solo partir con el Fracture, por ejemplo, la mitad de la esfera, bueno, por aquí, esto que pone aquí, tolerante en la selección, es lo que os comentaba. Tenemos que hacer clic para que, aunque no pillemos un elemento entero, sí que haga la selección completa. Porque si no, lo que está haciendo el Cinema 4D es pillarnos solamente la mitad del objeto. Es decir, si yo no tengo esta cara, por ejemplo, entera seleccionada y solo tengo un trozo, no me va a seleccionar ese elemento. Es decir, si yo cojo esto, no selecciono nada porque no he cogido entero ningún polígono. A veces es un poco complicado porque en otros programas no hace falta ser tan fino en la forma de seleccionar. Sí que es cierto que esto a veces va muy bien porque a lo mejor quieres seleccionar una cara y no tienes que hacer muchos gestos raros, porque por ejemplo vas a seleccionar solamente esta, con cogerla entera y sobrar un poco por fuera de los demás, sé que solo estoy cogiendo esa. Bueno, esa y seguramente la de detrás. Pero enseguida la podemos deseleccionar. Siendo también tolerante en la selección. Es decir, que para deseleccionar esta, con el control tendría que pillarla entera para seleccionarla. A mí particularmente me cuesta mucho más trabajo, ya que en otros programas no es así, hacerlo de esta manera, y lo que hago siempre es hacer clic en que sea tolerante en la selección para que se asemeje el funcionamiento al de muchos otros programas que simplemente con pasar por encima del polígono que tú quieras ya lo estás seleccionando. Para hacer selecciones, aumentar y disminuir, os voy a explicar un par de pasos que son bastante interesantes porque cuesta mucho el encontrar los atajos de teclado en algunos programas, y particularmente en Cinema 4D pues tiene muchos que ayudan, otros no. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar, ya que estamos ahora seleccionando caras y veo que es bastante interesante, el tema de aumentar la selección. Es decir, yo, por ejemplo, me voy a poner en modo ortográfico para poder seleccionar a lo mejor la mitad. Vale, ahí está. Yo lo que tengo aquí es la mitad seleccionada. ¿Qué ocurriría si yo ahora mismo pues quisiera solamente quitarle un gajo? Pues hay un par de teclas. En este caso es la U, la que me sale un menú cuando aprieto la U, y si muevo un poco el ratón enseguida se va, en el que me está diciendo unos atajos de teclado bastante interesantes. A mí personalmente quiero que os quedéis con varios que hay. El Sync Selection sería para bajar la selección. El Loop Selection, que es la L, sería para hacer una selección en loop. Luego el Path sería para que fuerais diciéndole toda la selección yendo como digamos en línea por donde vosotros vayáis. Está el Grow,
que en este caso es la U, creo. No, es la... Sí, es la Y. Que en este caso, por ejemplo, lo que hace es aumentar. Si yo automáticamente, después de dar la U, le doy a la Y, ya, si os fijáis, ha hecho el aumento de la selección. Esto son los atajos de teclados muy sencillos, pero que ayudan mucho porque para encontrar en el teclado, en el menú esto, a mí me costaba bastante en principio. Y no hay ninguna opción de botón derecho grau, ni hay ponerte por aquí un menú, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay un atajo de teclado que en cuanto le dais a la U, igual que hay otros como la P para el snap, que lo que hacemos es ver enseguida un menú muy rápido para hacer selecciones rápidas. Tenemos la I para invertir la selección, la F, que es para llenar la selección. O sea, si nosotros hacemos U, F, solo tendríamos que hacer clic en cada uno de ellos para llenar la selección, ¿vale? También es muy interesante. La UL, que es la del loop, lo que hace ahora es hacer un loop. Es decir, vosotros podemos seleccionar un loop. Con el control podríamos agregar más. No, con el shift, perdón. Podríamos agregar más loop a la selección. Y aquí podríamos seleccionar bastantes cubos. Que posiblemente os quería avisar porque esto a veces te lías y tienes que buscar por ahí cómo era la historieta. Vale, pues con la U, acordaos que tenéis un menú, que tenéis un tajo rápido de teclados. Dicho esto, y no quiero alargarme más, vamos a ver cómo funciona el Fracture. Para ello, control A, selecciono todos. Y lo que voy a hacer es botón derecho encima del cubo y decir que desconecte. No le deis directamente a la pestaña desconectar, sino que darle a lo que viene siendo la tuerquecilla esta que tiene aquí del settings. Porque normalmente por defecto esto está desactivado y entonces no desconecta nada. Hacemos clic y marcamos la casilla de Preserve Groups y lo que hace... Perdón. Yo lo tenía ya desactivado. Vosotros lo tendréis así. Es al revés. Tenéis que quitarla, la de Preserve Group, para que no os mantenga el grupo en general de los artistas y que corte. ¿Vale? Como lo tenía ya activado, me he hecho un lío. Aquí tenemos cómo se nota más en el faceteado de las caras, cómo se ve que se han quedado cortadas por las aristas. Ya no hace el suavizado, ya no hace aquí el smooth, ¿vale? Entonces esto ya lo tenemos cortado por las aristas. Para que funcione el Fracture. El Fracture, acordaos que tienen que estar los objetos con el Disconnect. Siempre que vayamos a hacer esto, tenemos que seleccionar el objeto en la cara que queramos sacar y hacemos clic en el de desconectar, ¿vale? Que está ahora desactivado porque no hay ninguna cara seleccionada. Ahora lo que tenemos que hacer es deslizar debajo del Fracture nuestra esfera y en el MoGraph de Fracture vamos a marcarle que Explode Segment, es decir, que corte por los segmentos. Tenemos varias opciones, ¿vale? Explode Segment y Connect, que esto lo que hace es que aparentemente está entero. Si os fijáis ya, el Smooth ha vuelto a aparecer, pero está conectado. Vamos a verlo enseguida. Explode Segment sería simplemente cortarlo por donde estaba, por donde hemos hecho el Disconnect. Y ahora lo que vamos a ver para que se vea mejor el efecto, porque sabemos que están separados pero no se ve el efecto, es empezar a jugar con uno de los efectos más potentes y que más resultados consigue del Cinema 4D. Y es el Random. El Random se utiliza muchísimo para muchas cosas, al igual que el Line, para conseguir efectos aleatorios. Es decir, si os fijáis, de cada cara la ha movido aleatoriamente en su posición, debido a que el Random, que no hace falta que esté dentro de nada, simplemente que esté dentro del modificador del MoGraph que hayamos añadido. Es decir, yo cuando he hecho clic en Random tendría el Fracture marcado, iluminado, y el efecto automáticamente se mete en su pestaña de efectos. Tampoco ocurriría nada si nos pasara, es decir, si yo he hecho clic en Random y no está aquí, lo único que tenéis que hacer es arrastrar el Random a su pestaña de efectos, ¿vale? Si os fijáis, el Random lo que hace es aleatoriamente, vamos a verlo bien, es moverlo, en este caso aquí, en posición. Es decir, ha movido en el eje X, Y y Z, ha movido 50 centímetros
las piezas, ¿vale? Esto es totalmente o sea, configurable. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la posición, pero también podría ser la escala, ¿vale? Podríamos coger que tuvieran escalas, cada pieza, diferentes, de tal forma que se partiría cada trozo en una escala diferente y se deformarían. Esto, hacer clic en el botón derecho vuelve al estado inicial, en este caso era 0, o lo pone a 0. También está el Uniform Scale, que para mí me gusta más porque no tengo que estar pendiente de las 3 escalas, sino automáticamente él ya me hace un random, cada pieza automático por cada cara y le pone el margen que he puesto, en este caso es 0,75, podemos aumentarlo hasta que vosotros queráis. O una escala absoluta para que los hagan todos en el mismo tamaño, ¿vale? Simplemente que es un poco más diferente. Tampoco hay mucha diferencia. A mí personalmente yo lo tengo siempre así. A no ser que, por ejemplo, también añadamos la posición. ¿Vale? Podemos tener la posición y también podemos hacer clic y añadir posición. Posición, rotación. O sea, añadir un efecto de random en posición, en rotación y en escala. De tal forma que cuando tengamos el objeto, lo que hace directamente es reventarse en todos los sentidos. ¿Vale? Para estos, lo bueno que tiene el random es el falloff. El falloff lo que hace es que afecte a determinadas áreas que nosotros lo podemos indicar. Ahora mismo está en el shape, es infinito, con lo que afecta a todo por igual, pero si lo cambio, por ejemplo, a linear y lo pongo fuera del objeto, podemos ver cómo el objeto, a medida que va entrando, digamos que el random va entrando con el falloff que tiene en el objeto, lo va deshaciendo. ¿Vale? Esto es interesante porque se puede animar todo. Vosotros podéis animar que entre el random y lo rompa. Esto es bastante divertido. ¿Vale? El falloff indica la cantidad de, digamos, de degradado que tiene el movimiento. ¿Vale? Podemos hacer que tenga el movimiento más lento, que ocupe todo el, digamos, el ritmo que tiene del random, o que no ocupe nada. En este caso, pues bajarlo a 0 y directamente pues sería como, digamos, directo el movimiento desde donde está a la posición final. O sea, no habría ningún tipo de falloff. Podemos subirlo. Podemos decir qué tipo de falloff queremos, linear, spline, como digamos, para hacer cualquier tipo de movimiento, pues que si lo queremos más suave, lo queremos más duro, ¿vale? Lo queremos de golpe, en este caso también lo haría igual, porque lo hace directamente en step. Y también podemos ponerlo en linear, que sería un movimiento más suave, hasta el momento en el que para. ¿Vale? El tipo de falloff que podemos añadir aquí, pues si os fijáis tenemos un montón de formatos en los que podemos añadir. Y con esto podemos animarlo para que podamos ver cómo funciona. Vamos a ponerlo en modo lineal, vamos a poner una en linear. Y vamos a aumentar un poco el tamaño. Aquí lo que he hecho ha sido, que a veces es interesante porque a mí, por ejemplo, no me gusta que cuando se rompan las piezas pues se paren, ¿vale? Porque a lo mejor estamos haciendo una intro o cualquier tipo de cosa y no queremos que se paren, queremos que sigan porque queremos que se desaparezcan de la pantalla. Y si no tendríamos que andar, pues subiendo al random mucho el valor de posición, ¿vale? Al efecto, pues tenemos que añadirle mucho el efecto. A mí, particularmente, no me gusta tirar de ahí porque el propio falloff tiene una pestaña clicada por defecto que es Clamped, que lo que hace es fijar el momento final. Pero también podemos desactivarla y a medida que vamos desplazando el random, el efector, digamos que los trozos, las caras de la esfera se siguen moviendo y siguen agrandándose. ¿Vale? Podríamos animarlo tranquilamente, pues yendo a lo mejor, vamos al frame 0. Ahora vamos donde está aquí vamos a hacerlo al revés, que a mí particularmente me gusta más que se cree que se deshaga. Hacemos un keyframe y vamos al frame 50, que son aproximadamente 2 segundos, y venimos aquí. Hacemos otro keyframe, ¿vale? Entonces esto
como comprenderéis, esto se podría hacer un vídeo muy rápido en el que las piezas vienen así y se acaban formando, ¿vale? Si fijáis un render, pues las piezas están ahí y se irían formando hasta completar la esfera. La esfera, si os fijáis, si hacemos un render, se ven cómo está faceteada. Y eso es lo que os contaba antes de que el fracture también podemos hacer que los segmentos estén conectados, es decir, que no se vea los cortes, ¿veis? Así la esfera estaría perfecta, pero seguiría funcionando igual, es decir, que nosotros el tema de que se acaben juntando una pieza y que se vean entera, eso, creedme que eso está muy bien, ¿vale? Entonces no tenemos la dificultad de que luego cuando se junten se acaben viendo otra vez todas las aristas de nuestra esfera. También luego podríamos hacer que la esfera, si os fijáis, pues tiene un... ¿Qué tal el autokey? La esfera pues tiene un determinado número de polígonos. A lo mejor a la hora de hacer un render, pues vemos que tiene la cara... Bueno, vamos a dejar esto como estaba. Que he animado esto sin querer, le voy a quitar la animación. Una cosa que os decía al principio, y era el hecho de que el fracture está ahora mismo en modo explode segment, porque lo que hace es hacer un corte por los segmentos. Si lo pusiéramos en explode segment y connect, estaría la esfera conectada, es decir, la esfera se vería con los cortes que vemos aquí en el segment, estaría conectada, es decir, que nosotros podemos tener la esfera que se vea automáticamente que está perfecta. ¿Qué ocurre? Que cuando está unida, lo malo que tiene es que actúa como si estuviera unida. Entonces no conseguiríamos el mismo efecto. Para ello lo que podríamos hacer es animarlo. Nosotros hemos animado que a partir de este frame entra hasta adentro. El fracture lo que vamos a hacer es justo antes de que el gizmo termine de entrar, vamos a ponerlo en el modo que estaba anteriormente y vamos a hacer control clic sobre el icono al lado del mode. De esta forma lo mantenemos con un keyframe en su modo explode segment normal. Y cuando ya ha terminado de salir, se mande por este frame para que se vea más o menos que no pierde mucho tiempo, vamos a aprovechar y vamos a ponerlo en explode segment y connect. Y hacemos otro keyframe. De tal forma que justo en el momento en el que ya termina de pasar, y connect. Y ahora control y clic. Lo que hacemos es que justo en ese momento se une. Y así la pieza queda entera y el render quedaría bien. Esto también se puede hacer de otra manera. A lo mejor es menos lío. Por ejemplo, vamos a quitar el modo normal. Voy a borrar la track de animación. Seguimos teniéndolo como al principio. Y existe un modificador que a mí también me gusta mucho. Está aquí. Que es el connect. Digamos que esto lo que hace es que automáticamente me lo conecta, pero solo cuando él detecta que está suficientemente junto. A mí me gusta más este porque si os fijáis, a medida que se van juntando las piezas, las va conectando, ¿vale? O sea, el otro sería más abrupto, sería como cuando tú más o menos le digas lo va a conectar, pero si os fijáis las va conectando a medida que los vértices están suficientemente cerca, porque el connect funciona así. Tiene una tolerancia en este momento de 0,1, en el momento que las tiene unidas hace un weld. Este modificador, modificador, lo que a mí me viene muy bien para cuando hacemos nosotros algún tipo de sistema en el que tenemos que hacer un corte sobre una pieza que está entera o tenemos que levantar una pieza de otra. Pero veis que este es muy bueno y a mí la verdad es que me ha resuelto la papeleta en muchas ocasiones. Aquí podemos ver cómo se ha juntado y sin tener que hacer ninguna animación, él solo, y nos queda la esfera perfecta en el render, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el tutorial número 3, en el que hemos hablado del fracture y también del efector casi de los más importantes, que es el random. Así que nos veremos en el siguiente tutorial y espero que os guste. Saludos.